Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi rinconcito de vuelo. En este nuevo tuto vídeo vamos a aprender a programar el Boeing 767 de Level D con el SIOC. Para ello vamos a usar un cliente IOCP llamado Lexicon, proporcionado por Nico Khan. Podéis acceder a la página de Nico Khan desde mi propio blog. En este punto. Una vez que hemos entrado en la página de Nico Khan, como veis, está toda en inglés. Entramos en la sección que pone Lexicon. Y aquí vemos cómo se usa, manuales y notas. Aquí, ¿dónde puedo conseguirlo? Nos dice que podemos conseguirlo en la sección descargas del sitio mycockpit.org. Entramos. Bien, hay que estar registrado. El registro es gratis, es gratuito. Bien. Una vez que hemos entrado, nos descargamos la última versión. En este caso es la 9.6. Yo ya me la he descargado. Y una vez descargado el Lexicon, aquí tendríamos como esto, lo instalamos normalmente. Es sencillo. El Lexicon se instala en la carpeta C, archivos de programa, Lexicon, aquí. En esta carpeta podemos encontrar el archivo de aplicación, que es este, algunos ejemplos del desarrollador, como estos de aquí, una librería del L, mejor no tocarla, y el manual. El manual debemos leerlo atentamente, aunque está en inglés. Bueno, ya tenemos disponible en la página de descargas de nuestro blog una versión en español. Como veis, es muy parecido a la versión en inglés, pero toda en español. Muy bien. Bueno, pues como vamos a usar un fichero SSI en una ruta distinta a la habitual, vamos a necesitar crear un fichero Lexicon ini. Para ello debemos entrar en la carpeta de mis documentos y con el mismo bloc de notas abrir editar y por último lo guardaremos como extensión .ini. ¿De acuerdo? Veis que aquí ha creado esto. Bien, yo ya tengo el mío propio, que es así. Las dos primeras sentencias corresponden a la dirección IP del servidor y del puerto. Esta información la proporciona el mismo SIOC aquí en la sección IOCP Server. Como veis, se pone el mismo número de puerto, el mismo número de puerto 8092 y la dirección IP. Si la usáis desde otro PC, tenéis que poner la que os brinda, la información que os brinda el mismo SIOC. Si está en el mismo PC, podéis poner directamente, como tengo yo aquí, localhost.
Muy bien, pues en la tercera sentencia hay que incluir la ruta completa de donde tenemos ubicado nuestro fichero SSI. De las restantes sentencias hablaremos en otro momento, más adelante de este tutovídeo. Bien, como veis, hemos iniciado una programación SIOC para el panel varón dentro del SIOC Level D. Ejemplos, Level D. En él hemos definido ya la primera variable que corresponde a la variable de inicialización. No vamos a programarlo aquí todo, solamente lo más relevante. Luego podéis descargaros la programación completa desde la página de descargas del blog. Bien, pues vamos a empezar programando algo fácil como el interruptor de batería. Primero, y como debe ser ya una tradición, es documentarnos sobre la variable que controla la batería. Para ello nos vamos al manual de Lexicon. Aquí, el manual de Lexicon. Y vemos la información que necesitamos de la variable. Batería aquí. Aquí la tenemos. Bien. Para el tema de entradas podemos usar la variable 69 o la 70. Según si queremos, como ya explicamos anteriormente en este mismo manual, si queremos que sea un interruptor o sencillamente un pulsador que nos cambie de estado y conmute el estado. Yo prefiero usar el interruptor, la 69 es mucho más real. Muy bien, pues en ese caso ya creamos nuestra primera variable. Entramos y la unimos a interruptores. Vemos en el manual Lexicon que vamos a usar la número 69, pues ponemos en el número de variable la 69. En este caso no vamos a poner nombre de variable porque no vamos a usarla luego para nada, con lo cual la vamos a dejar como está. Lo que sí vamos a hacer es comentar la descripción para poder luego verla en la programación y hacerlo fácil. Vamos a poner interruptor batería. Eso es. A continuación vamos a buscar la entrada de nuestra tarjeta de OpenCockpits. Vamos a ver. Aquí la tenemos. En nuestro caso es la entrada 0. Pues ponemos aquí un 0. Y ahora viene algo importante para programar con el Lexicon. Hay que activar la opción Static para que el Lexicon lo trate como una variable propia. En ese momento damos a OK. Enhorabuena, ya hemos programado nuestro primer interruptor para el Level D. Y ahora vamos a probarlo. Para ello, primero iniciamos el SIOC. Es importante. Vemos que todo está funcionando correctamente. Las IOCAR bien. El FSUIPC. Bien. Todavía el IOCP Server no tiene ningún cliente conectado. Bien. Las tarjetas bien. Y aquí nos ha puesto la ruta correcta. Estupendo. El paso siguiente es iniciar el Lexicon. Le damos. Ups. Hemos cometido un error. Claro. ¿Qué error hemos cometido? Que no hemos guardado. Ahora sí. Iniciamos nuestro SIOC. Vemos que todo está correctamente. IOCARS. FSUIPC. Ningún cliente conectado. Bien. Nuestras tarjetas bien. Y la ruta bien. Y entramos después en el Lexicon. Ahora sí nos ha funcionado correctamente. Nos ha arrancado bien. Muy
dice, nos muestra toda esta crucecita de color verde. Y aquí nos dice que hay una variable, claro, la que acabamos de programar. Y aquí vemos que el IOSP Server se nos ha conectado un cliente, que es precisamente el Lexicon. Muy bien. Pues abrimos el simulador. Bien. Le damos a la batería y efectivamente nos acciona la batería. Perfectamente. ¡Voilà!